36 minutos pasan de las 9 de la mañana, ya recibimos en el estudio al senador Frente Amplista y precandidato a la presidencia, Mario Vergara. Mario, buen día y gracias por estar por acá. No, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Nos ha salvado enero a todos los periodistas. les di alimento. Nos ha dado alimento. Bueno, hay que pensar en el laburo de todo el mundo. Está muy bien. Bueno, ayer, y lo hablábamos ahora, y vos diste declaraciones a propósito de esto, Convocatoria Serenista Progresista presenta una carta al presidente del Frente Amplio buscando generar diálogo con los otros partidos respecto a la seguridad, preocupados por la situación de homicidios en los últimos días, situación de narcotráfico, etcétera. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué presentarlo? Bien. Bueno, creo que la situación y la preocupación por la situación que tiene la sociedad toda es indiscutible. Vuelve a ser el tema de la inseguridad la primera de las preocupaciones de los uruguayos. Y tenemos que actuar con humildad en esto y reconocer que han pasado gobiernos, se puede haber avanzado en alguna cosa o en otra, en una cuestión institucional o en una cuestión de alguna política, pero en general creo que todos tenemos que asumir que hay una problemática creciente que se asocia a la penetración del narco en los barrios, que tiene impactos terribles, ¿no? En la destrucción del tejido social, en el corte de las trayectorias educativas, en la convivencia ciudadana, incluso extendiéndose geográficamente, porque yo el año pasado, por ejemplo, hice 2 vueltas casi enteras al Uruguay. Antes el tema del narco en los barrios lo focalizábamos más en la zona metropolitana. Sí. Y hoy por hoy, en el interior, y ya no te digo las capitales departamentales, hay localidades, pueblos que ya te hablan del problema del narco. Y bueno, nosotros hace un tiempo habíamos largado la idea de que nosotros no podemos volver a tratar un tema tan delicado, tan caro para la sociedad uruguaya, así meramente como en clave de botín electoral. Esto no puede ser un tema de botín electoral, como lamentablemente lo fue en 2019. En 2019 cualquier cosa que pasaba terminaba en la caricatura del renunciado Bonomi, y aparentemente la oposición en su momento tenía la varita mágica para resolver los temas, subir penas, endurecer la represión. Obviamente esa estrategia también fracasó. Y bueno, el punto para mí es que todos tenemos que tener la humildad de decir que nadie tiene la varita mágica, nadie tiene soluciones mágicas a un problema que tiene un carácter global, tiene un carácter regional, pero también tiene que ver con las políticas que desplegamos. Y creo que, vuelvo a decir, con humildad hay que entender que nadie tiene la solución en un puño, y que tampoco se va a resolver esto a los bandazos de política. Es decir, si gana uno vamos para un lado, si gana el otro vamos para el lado contrario. Así está claro que tampoco se va a resolver. Por eso es que, bueno, apelando a Sereñi, digamos, nosotros habíamos planteado la necesidad de una política de Estado, de buscar acuerdos de orientaciones estratégicas, ¿verdad? De líneas estratégicas que atraviesen los periodos de gobierno, las administraciones de gobierno. Este tema no lo va a resolver un partido en una administración de gobierno. Y bueno, que haya un compromiso político, obviamente buscando el punto de acuerdo. Partimos de visiones bien distintas. Por eso te quería preguntar si pensás que es posible eso cuando hay concepciones ideológicas, filosóficas tan distintas. Hay sectores que plantean la militarización. Bueno, está esto de los allanamientos nocturnos ahora. Claro, a veces se plantean medidas como si fueran las medidas mágicas, ¿no? Con allanamientos o sin allanamientos, como estuviéramos en 2 mundos diferentes. Y no es así. Y máxime si no hay una estrategia. Yo creo que sí, partimos de puntos diferentes. Si todos pensáramos lo mismo, no sería necesario sentarnos a buscar acuerdos. Pero esto pone a prueba la madurez del sistema político. Este diálogo que nosotros planteamos y proponemos incluye a los partidos políticos, pero al sistema político, pero también a las organizaciones sociales, porque hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los territorios, en los barrios, en los temas de la rehabilitación, etcétera, que tienen que ver con todo esto. Y yo creo que hay un tema de actitud política, de madurez política, de por qué tenemos la obligación ante la sociedad
de buscar orientaciones comunes más allá de nuestras diferencias. Claro, en su momento la oposición había sido muy crítica de las estrategias del Frente Amplio. Nosotros somos muy críticos de la estrategia actual, claro, que es basada en represión, básicamente, soslayando la prevención, la rehabilitación, debilitando el combate al lavado de activos. También se pidió la renuncia del ministro Heber varias veces. Pero no por temas de las políticas de seguridad. Nosotros no repetimos lo que era el renuncia Bonomi. Nosotros, si planteamos la renuncia de Heber, fue por cosas puntuales. Por la entrega del puerto, por el pasaporte a Marcet o por todo lo que pasaba en sus narices con el tema astesiano. Pero no por discrepar con la estrategia, porque obviamente discrepábamos. Sí hubo discusión política de nosotros marcar nuestras discrepancias con las políticas de seguridad. 2 interpelaciones por homicidios. Claro, pero ahí no le pedimos la renuncia. Que, parece un matiz, pero no lo es. Ahora, Mario, cuando tú planteas, no, bueno, en 2019 esto fue un tema central en la campaña, se tomó claro, como botín electoral, claro, pero particularmente esto se exacerba en el año electoral, preelectoral. Sí. Entonces, ¿esto no se puede leer también ahora, este llamado en pleno año, justamente electoral, bueno, como algo para incentivar tu precandidatura, para posicionarte? Nosotros planteamos lo que pensamos. Y lo que pensamos es que mal haríamos si repetimos esa fórmula de oportunistamente tomar un tema tan delicado y plantearlo en clave de botín electoral. ¿Pero no es oportunista agarrarlo justo en 2024? No, nosotros ya veníamos planteándolo, pero además se hace cuando se puede hacer, porque también hay un tema de actitudes políticas. Tenemos tantos otros temas sobre los cuales discutir, y en realidad, Diego recién me preguntaba por qué ahora alargar esto, y bueno, y tú ahora también lo haces, porque cuando alargamos esta idea nosotros sentimos que hay receptividad en el sistema político, porque muchos referentes de distintos partidos han planteado la posibilidad de buscar un diálogo. Por eso es que, entendiendo que existe esa receptividad, es que le planteamos ahora a Fernando Pereira, como convocatoria sereñista, que inicie gestiones, porque creemos que ese es el ámbito desde el cual se puede hacer, iniciar gestiones en la órbita del sistema político y de la sociedad civil, con humildad, y poniendo todos los temas sobre la mesa, los que nos gustan y los que nos disgustan, porque así debe ser la apertura a un verdadero diálogo que apunte a ver, si lográramos orientaciones estratégicas que de alguna manera evitaran que el tema seguridad se utilice como un tema de botín electoral, bueno, yo creo que estaríamos haciendo una contribución a la madurez política y sobre todo a tener políticas un poco más efectivas, eficaces para abordar este tema. Mario, ¿cuál es la diferencia de esto con aquella mesa interpartidaria convocada por Sanjurjo? Vos señalaste en una entrevista Universal que fue un error no firmarlo. Yo planteé que el Frente debía haber acompañado algunas de las medidas que estaban ahí, pero hay varias diferencias. La primera es cómo se pone la mesa de diálogo desde el punto de vista político. Porque yo creo que primero, el Frente Amplio participó, hubo una buena gestualidad en ese proceso de abrir el juego a un diálogo, incorporar ideas, que incluso ideas que el Frente Amplio propuso se incorporaron, y yo creo que esa es la mano tendida, ahí estuvo bien. Hecho desde un asesor del ministerio. El tema es que en paralelo las jerarquías del ministerio eran pura agresión al Frente Amplio en paralelo. Yo lo planteé públicamente, como decís tú, creo que de todas maneras el Frente, habiendo sido parte de ese diálogo, habiendo hecho propuestas que fueron incorporadas, podía haber acompañado con salvedades o de alguna manera ese documento. Pero ojo, primero, esa es más bien, no hay una política integral allí, ¿verdad? Si bien se tocan temas diversos, no estaba pensado estaba más bien pensado como un conjunto de medidas, ¿verdad?, que muchas podíamos acompañar. Pero sobre todo, eso, entre comillas, fracasa en cuanto a que el Frente Amplio no acompaña por el contexto político, porque con una mano el ministerio te abre el diálogo y con la otra te está pegando palos todos los días. Pero ¿y esto no es lo mismo? No. Digo, porque suponiendo que aceptaran, ¿no? Que se conformara esta mesa, se puede decir, bueno, por un lado el FA convoca esto
Y por otro lado, ¿no le va a seguir pegando al gobierno por las políticas de seguridad durante el año electoral? Bueno, el tema es cómo se pega, ¿verdad? O sea, yo creo que está bien que cada uno siga manteniendo su perspectiva de qué cosas han estado bien y qué cosas han estado mal. Pero hay tonos para las cosas y hay utilización electoral de los temas. Yo creo que hay una diferencia. El Frente no, o sea, plantear esto no significa no decir, bueno, nos parece que la política de este gobierno concentrada en la represión, en el aumento de penas y demás fracasó. Es parte del preconcepto de por qué hay que sentarse a hablar. Claro, pero no aparecería la calma en términos electorales. Bueno, pero es que depende, porque si no, no podríamos hablar de ningún tema. En todo el año electoral no se puede hablar de ningún tema, y no es así. Yo creo que hay una intensidad con las cosas, como fue en 2019 el tema de la seguridad, que claramente era el caballito de batalla, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que hay que evitar. Cada uno tiene que dar sus perspectivas, por supuesto, pero hay formas para darla, y si se da en un contexto donde podemos sentarnos a buscar orientaciones, yo creo que si no lo logramos en 2024 no estaríamos dando una buena señal como sistema político, pero si no lo logramos en 2024 lo vamos a tener que hacer en 2025 con el Frente Amplio en el gobierno. O sea, esto es un tema que tiene que tener la tónica de política de Estado, como decía Sereñi, que atraviese las administraciones de gobierno, que dé ciertas estabilidades a las políticas, que reordene las políticas. Por eso que nosotros planteamos ahí mesas diversas de trabajo. Sí. Una de las cosas que en general nadie plantea, digamos, o nos parece muy importante, es que tiene que sentarse un grupo de expertos a reordenar el mapa de penas. Porque esta suba aluvional de penas para esto, penas para lo otro, cuando uno después compara gravedad de los delitos, gravedad de las penas, es inexplicable. Entonces todo eso hay que reordenarlo. Obviamente tener un fortalecimiento en la prevención y la inteligencia policial. Sí, la represión donde hay que reprimir. La rehabilitación, nosotros ya hemos planteado la necesidad de descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación y tener políticas de la órbita civil para la rehabilitación, porque la policía tiene vocación para la prevención y la represión del delito, pero la rehabilitación es una cosa bien diferente. El tema del lavado de dinero, ¿por dónde blanquean las ganancias los narcos? Y bueno, en el lavado de activos, y esto claramente a nuestro entender se ha debilitado. Hay más cosas hay que poner sobre la mesa lo de los allanamientos, y bueno, discutámoslo. Yo a priori soy contrario a modificar la Constitución en eso, pero tenemos que dar la apertura para tener todos los temas de discusión sobre la mesa. Hay más temas que hay que ver en el mundo. Por ejemplo, en el combate al narco, hay países que han desarrollado, en algunos lados se le llama la policía judicial, digamos, sí. Una policía especializada, que no necesariamente dependa del Ministerio del Interior. Bueno, no sé si esa es la... Vuelvo a decir, no hay soluciones mágicas, pero en el marco de una política integral no habrá que pensar o por lo menos valorar la posibilidad de avanzar en ese tipo de cuestiones. Francia, Bélgica, muchos países han desarrollado equipos especializados en la materia. Fortalecer, ni que hablar, los aspectos de la justicia, la fiscalía, el sistema judicial. Son muchos temas, y no pueden ser todos estos temas los temas del debate electoral en clave de discusión política menor. Una duda que me queda cortita para cerrar este tema: ¿quiénes deberían estar por cada partido en este? Bueno, nosotros lo que planteamos... presidentes... No, tiene que haber especialistas. Nosotros planteamos incluso ahí que la coordinación de esos grupos de trabajo hay que elegirlos colectivamente, acordadamente, independientemente de la afiliación partidaria o las simpatías partidarias. Hay gente especializada en estos temas. Obviamente después lo que tiene que haber es un compromiso político. O sea, yo creo que todos los partidos pueden nutrir esto de gente que tiene, obviamente, juego político, manejo político y también capacidades y especialización en temas que son todos distintos, ¿no? La inteligencia policial es una cosa, la rehabilitación es otra, el lavado de activos es otra, etcétera. Pero después lo que tiene que haber es un compromiso político. O sea, el compromiso político de todos quienes del sistema político integren bueno, llegado el caso,
habilitar a que se desarrollen esas líneas. Y tiene que haber también el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, que esa es otra diferencia importante con lo que fue la mesa de Sanjurjo. Entonces yo creo que bueno, esa fue una experiencia que algo avanzó en cuanto a visión, por lo menos a diálogo, que no se concretó con acuerdo firme porque el proceso político no lo habilitó. Yo creo que bueno, lo que hay que entender es que ese proceso en realidad fue boicoteado desde las autoridades del Ministerio del Interior, esa es mi visión. Pero bueno, dejemos eso de lado. Creo que hay que volver a tratar de tender una mesa. Por eso Convocatoria le plantea esta carta a Fernando Pereira, que creo que la recibió de buen grado y será conversada y discutida en el frente la semana que viene. Mario, queremos consultarte por otro tema, porque bueno, así como se tiene la mira, ¿no?, en estas precandidaturas para la presidencia, hay quienes ya están mirando en las intendencias, ¿no? Y salió, bueno, ahora justamente esta movida en change.org, promovida por el exdirector de la OPP, por Pedro Apesteguía, para apoyar, ¿no?, una posible candidatura de Álvaro García, el líder de Plataforma, también exdirector de la OPP, para la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo ves este llamado? Bueno, nosotros a nivel de convocatoria no estamos ni cerca de ponernos a conversar sobre candidaturas a las intendencias, proceso al cual le falta casi 1 año y medio, ¿verdad? Tenemos todo un largo proceso durante 2024 que incluye mucha energía, mucha cabeza, muchas definiciones en lo que tiene que ver con la interna, en la elección nacional, en la eventual conformación de gobierno, ante la ilusión que uno tiene de que el Frente Amplio vuelva a ganar, ¿verdad? Entonces son muchos procesos que de alguna manera hacen que ponernos a plantear y discutir eventuales candidaturas a las intendencias sea para nosotros muy prematuro como espacio político. ¿Te parece apresurado esto? Y ya digo, convocatoria serenista ni siquiera lo tenemos planteado sobre la mesa. Uh-huh. ¿Cómo te cayó que lo planteara justamente Apesteguía, que estaban? No, me parece que todo el mundo se tiene que expresar. Ahí yo no me genera ninguna dificultad. Uh-huh. Bueno, pero igualmente hay algo allí, ¿no? Porque si bien hace tiempo que entiendo es independiente, Apesteguía estuvo en Marea, ¿no? Respaldó tu precandidatura y ahora se adelanta a proponer esto y él habla, ¿no?, en 2 oportunidades allí de que los únicos que van a estar en 2025 allí ocupando la presidencia van a ser Yamandu Orsi y Carolina Cose. Bueno, es su visión. Tiene el derecho a tenerla y creo que, vuelvo a decir, lo que importa en esto, que es ese impulso a expresar una opinión y una preferencia en cuanto al tema de la Intendencia de Montevideo, me parece totalmente legítimo. Nosotros, como convocatoria sereñista, y eso incluyo al propio Álvaro García, porque lo hemos conversado, pensamos que ya llegará el momento para conversar estas cosas, todavía ni por asomo es el bueno, ahí tocaste un mundo interesante, ¿no? Porque Álvaro García, cuando le consultan en distintos medios, él dice, bueno, es un halago, en definitiva, no es algo que descarte, ¿no? Y Plataforma fue de los últimos sectores en definirse por tu precandidatura. Me parece bien que no se descarte nada, pero también planteó, ahora estamos concentrados en la precandidatura de Mario y en que el Frente Amplio gane la elección, y eso para nosotros es la prioridad. ¿Hablaste con García a raíz de esto? Sí. ¿Y te planteó eso mismo? En estos términos, sí, con total naturalidad. ¿Entendés que fue precipitado la intención? ¿O? Yo no califico lo que hicieron los demás. Yo digo, convocatoria está ahora en este proceso y para nosotros es prematuro si nos pudiéramos a evaluar y conversar y discutir candidaturas a la intendencia. Mario, te traemos a tu tema, economía. Consultarte por este año de gobierno, el 2024, un año que tiene la particularidad que no se puede incrementar gasto. ¿Qué balance haces del gobierno a nivel económico? Bueno, venimos con estancamiento económico importante. Obviamente ahí tuvo que ver un poco el tema de la sequía y también el panorama de nuestro país vecino, ¿no?, de Argentina. Pero las perspectivas que en general los analistas manejan para 2024 tampoco son maravillosas. No son de crecimiento cuasi cero, que va a ser un poco de cierre del 2023, pero después de un rebotecito, después de ese cero, de un 2%, tampoco es una noticia maravillosa en materia económica. Creemos que, bueno, va a depender
de algunas cuestiones sí que pasan en el entorno, como por ejemplo qué va a estar pasando en Argentina, sí, donde la incertidumbre es muy grande, donde ya el aumento de precios, si bien sigue habiendo diferencial de precios, el aumento de precios en Argentina quizás esté comenzando a desestimular un poco el éxodo que teníamos todos los fines de semana de uruguayos a consumir y a comprar allá. Pero bueno, estamos teniendo un panorama turístico que no parece maravilloso tampoco, ¿verdad? Pasada la primera quincena uno empieza a escuchar a los operadores turísticos volver un poco un panorama, no digo desolador, pero preocupante al menos. Tenemos también un tema de que la producción, los efectos de la sequía en algunos casos, en la parte ganadera sobre todo, continúan, ¿verdad? Ya no con la intensidad de lo que fue el año pasado, pero algún efecto sigue habiendo. Tenemos también el tema de que el estímulo a la exportación y a la producción por el lado de las políticas cambiarias sobre todo sigue siendo ínfimo, ¿verdad? Es decir, también va a depender de eso qué tesitura va a tener o seguir teniendo el gobierno en cuanto al manejo del tipo de cambio, del dólar. Aparentemente seguimos en ese emperramiento de que el gobierno no interviene y seguimos teniendo el dólar a 39 pesos con todas las fuerzas vivas, productivas, ya a esta altura poniendo grito en el cielo en esa materia. Sí. Pero bueno, en todo caso va a haber algunos procesos que ya están planteados. Tú hablabas de que no se puede aumentar gasto, que no se haya ya previsto aumentar. En las rendiciones de cuentas anteriores ya incluye algún aumento en el sentido de recomponer el tema salarial en el sector público, algunos temas de inversiones, ¿verdad? Bueno, atrás del aumento salarial va a venir un poco de aumento de jubilaciones, pero en todo caso esos aumentos sí están previstos presupuestalmente, pero no va a ser un año maravilloso. No va a ser un año maravilloso, a pesar de que el gobierno va a estar mostrando e inaugurando cada cosa que haga, también en un contexto de preocupación por los resultados en el terreno fiscal. Preocupación por el resultado mismo y por la perspectiva que genera. La ministra en algún momento dijo: a nosotros evalúen nuestra política económica en función del resultado fiscal. Bueno, el resultado y de la inflación, ¿no? Bueno, primero dijo fiscal e inflación. Cuando la inflación estaba alta dijo: no, la inflación es un tema del Banco Central. Capaz que ahora quiere volver a agarrar el tema inflación. Porque eso quedó en el rango meta, ¿no? Ahí está, por ahora. Y el tema fiscal, estamos en un resultado fiscal peor que el de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, peor que el del 2019. O sea que si realmente le hacemos caso y evaluamos su gestión por el resultado fiscal, y el resultado fiscal es malo, la evaluación se hace sola, ¿verdad? Pero además de eso, lo preocupante es que seguramente este gobierno se cierra con un resultado fiscal que no sea demasiado diferente del que hay hoy. Puede haber una mejora ahora a fin de año y los primeros meses de este año, pero con esta perspectiva del tema salarial, del tema jubilaciones, del tema inversión, etcétera, difícilmente hay una baja sensible de un resultado que ya de por sí es malo. Por lo tanto, ahí la preocupación también es mirando para adelante. En la perspectiva de que el Frente Amplio gane. Ahí viene un tema, ¿no?, que venimos discutiendo justamente con distintos integrantes del FA que vienen por aquí, que es pensar en eso. Estamos hablando, ¿no?, un 2025 que estaría con bajo crecimiento, como decís, con un déficit fiscal alto. Y el FA se propone ¿no?, un montón de cambios, si se quiere, ¿no?, en el terreno social y demás. Muchos cambios que requieren recursos. Exacto. Ahora habrá que dosificar los tiempos. ¿Y por dónde podría sacrificar? ¿O es una cuestión eso de alargar los plazos? Vamos a esperar a ver qué se recibe y hay que volver a entrar en los detalles. No es cuestión de largar ahora. Yo creo que hay una cuestión de lo que sí hay que dejar claro es que seguramente para un gobierno del Frente Amplio que actúa con responsabilidad en el terreno de la gestión económica, financiera, fiscal, de deuda, los márgenes de maniobra van a ser exiguos. Va a haber cambios sí en prioridades, porque ahí es donde se ve el diferencial ideológico entre un gobierno de coalición y un gobierno del frente, pero con márgenes exiguos que van a hacer que algunos procesos que nos gustarían seguramente que fueran más rápidos van a tener que ser un poco más lentos, y eso tiene mucho que ver con
ahí sí una herencia fiscal que por lo visto no va a ser mejor de la que tanto amargamente se quejaron, se quejó el actual gobierno en la elección anterior. ¿Cómo calificarías la gestión de la ministra? Y yo sigo su criterio. La ministra dijo, evalúenme por el resultado fiscal. El resultado fiscal es malo. Mario Vergara, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. Muchas gracias.